La ciencia en el Génesis. ¿Qué dicen los científicos acerca de un creador? ¿A favor o en contra? ¿Tú qué opinas? Cuéntame. Te escucho. Muy bien, hasta este punto hemos analizado el punto de vista de la Torá, de Génesis 1.1 y 1.2 acerca de cómo fue la creación de la tierra. Pero ¿qué nos dicen los científicos acerca de un creador? ¿Cuál es su opinión? Vamos a verla. Van a ser varias opiniones que vamos a analizar, varias posturas. Comenzamos. Y vamos a comenzar con el astrónomo británico Sir Fred Hoyle. Él nació en 1915 y murió en el 2001. Él fue un astrónomo conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis estelar. Nos dice que todo parece indicar que alguien, un superintelecto, a propósito hizo ajustes a las leyes de la física y de la química e incluso ha jugado con la biología y que no hay fuerzas ciegas dentro de la naturaleza. Este científico fue considerado uno de los grandes del siglo pasado. En sus teorías, él descarta completamente la existencia del Big Bang. Y su teoría es la teoría del estado estacionario, en la que afirma que aunque el universo se está expandiendo, no obstante, no cambia su apariencia con el tiempo. Es decir, no tiene ni principio ni fin. Y nos deja sus palabras muy bien claras. Dice: no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Y nos dice que una interpretación juiciosa de los hechos nos induce a pensar que un superintelecto ha jugado con la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Las cifras obtenidas a partir de los hechos me parecen tan rotundas que convierten esta conclusión en casi incuestionable. ¿Sabías que Albert Einstein, que nació en 1879 y murió en 1955, que fue considerado en todo el mundo como el científico más importante del siglo XX, llegó a afirmar que sus teorías partían de la creencia en la existencia de un poder supremo, creador de todas las cosas? Sin embargo, tenía un concepto un tanto reducido, ya que encajonaba a Elohim en una cajita de leyes, y por ello afirmó que Dios no juega a los dados. ¿A qué opinan los científicos acerca de un creador? Comencé con los más modernos, Einstein y Hoyle, para que no se interprete que solamente porque son científicos antiguos es que creían en Dios. No. Pero bueno, vamos a ver más atrás. El mismo Pitágoras, de origen griego, filósofo, matemático, que nació en el 569 a.C. y murió en el 475 a.C., en la búsqueda de su razón de ser, concibió al Creador como la unidad. Entendió que lo infinitamente pequeño de los átomos, así como lo infinitamente grande de la dispersión de los astros, tienen su razón de ser. Y que cada uno de aquellos mundos tiene su ley propia y todos en conjunto se mueven por un número, el uno, y en una armonía suprema. Para Pitágoras, el hombre
El microcosmos y el macrocosmos están coronados por la unidad, que en sí misma es una trinidad: Padre, Madre e Hijo. Y hablando del microcosmos y del macrocosmos, Pitágoras nos decía que cada uno de aquellos mundos tiene su propia ley. De esta manera, Pitágoras, con este concepto, describe la relatividad de las realidades, ya que mientras la verdad, una y solo una, es, la realidad es relativa, debido a que depende de la perspectiva del observador. Es increíble, pero incluso el tan controvertido Charles Darwin, que nació en 1809 y murió en 1882, autor de El libro de las especies y padre de la teoría de la evolución, nos deja un reconocimiento al creador en el último párrafo de su tan controversial libro, donde afirma que hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Y yo estoy completamente de acuerdo. Hay grandeza de reconocer lo más maravillosa que es la creación. Hay grandeza en esta concepción de que la vida en sus diferentes fuerzas ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas, y que de ahí ha pasado a ser la multitud de infinidad de formas, las más bellas y las más portentosas, desde los gigantes del mar hasta nosotros. Hay grandeza en la evolución, hay grandeza en la creación. ¿Qué opinas? Cuéntame. Deja tus comentarios. En ningún momento Charles Darwin estaba negando la existencia de un creador. En ningún momento, al contrario. Él afirma su creencia en un creador y dice: hay grandeza en concebirlo así, no de una forma religiosa, sino de una forma científica, de conocer al Creador de una forma no tradicionalista, sino una forma verdadera, no de una forma basada en una interpretación humana, antigua, sino científica. Buenas noches y grandes bendiciones para todos. Vamos a continuar, ¿les parece? Estamos en el estudio de la ciencia en el Génesis. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te imaginabas que tantos grandes científicos habían concluido acerca de la existencia de un creador? Cuéntame. La existencia de un poder creador o fuerza creadora es aceptada por los grandes científicos que a lo largo de la historia han impactado a nuestra civilización con sus descubrimientos. ¿Qué opinas? Todos los grandes científicos, los que dedican su vida a sus investigaciones, descubrimientos y al conocimiento, concluyen que hay un creador consciente, con excepción de Stephen Hawking, que nació en 1942 y murió en el 2018, aunque al principio aceptaba su existencia y después la negó. Stephen Hawking
dedicó gran parte de sus investigaciones a tratar de demostrar que Dios no existe y dedicó muchas líneas de sus libros para desacreditar a todos los grandes científicos que dieron testimonio de la existencia de un creador. En los siguientes videos vamos a ir analizando qué es lo que decía Stephen Hawking acerca de por qué no existía. Y no solo vamos a analizar qué es lo que decía Stephen Hawking acerca de por qué él concluía que no existía un creador, sino también vamos a analizar cómo él mismo se iba contradiciendo con sus propias teorías. Y además, cuándo y cómo atacaba a los científicos que a lo largo de la historia han impactado a nuestra civilización y que sí afirmaron que sus investigaciones concluían que había una fuerza creadora, cómo los fue atacando y cómo con sus propias palabras y críticas él mismo después defendía sus teorías. Ok, vamos a comenzar. Stephen Hawking afirmó en una ocasión que Dios no solo juega los dados, a veces también echa los dados donde no pueden ser vistos. Lo anterior lo afirmó para defender la teoría de la física cuántica. Esa afirmación sería completamente verdad si Elohim tuviera manos. Pero Hawking se equivocó. Su pelea directa la dirigió contra una concepción del dios grecorromano, un poder de otra clase o condición, menor e inferior en todas sus formas. En un discurso público, Stephen Hawking afirmó: "No soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes". Nuevamente, Hawking demuestra su ignorancia de Elohim o Elohim al concebirlo dentro de una religión. Sin embargo, tiene razón en que Elohim creó conforme a un orden que los humanos podemos describir a través de leyes. Años después, en el 2010, Hawking, divorciado completamente de alguna concepción de Dios, ha cambiado nuevamente de opinión y publica su libro The Grand Design, o El Gran Diseño, donde busca demostrar que el universo se creó de la nada. Y en una entrevista para The Times afirmó: "Dado que existe una ley como la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo". En esta entrevista seguramente yo le hubiera señalado su primera contradicción. Déjenme decirles que, según Hawking, en su nueva teoría que se basa de la creación espontánea, afirma que la ley de gravedad y la enorme cantidad de materia concentrada en un espacio diminuto dentro de un agujero era lo único que existía. Y se inició así la gran explosión del Big Bang. Por lo tanto, yo le diría que yo entiendo que esa ley de gravedad lo que describe es una fuerza, en este caso la fuerza de gravedad, y entiendo que junto con ella dice que existía una enorme cantidad de materia concentrada en un punto. Por tanto, su afirmación en esa entrevista de que el universo se creó de la nada de forma espontánea es completamente absurda, pues según sus mismas palabras, la fuerza de gravedad y la materia ya preexistían al Big Bang. Vamos a continuar en otro video porque no me alcanza aquí. ¿Qué más le diría yo en esa entrevista? Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? Cuéntame. Te leo.
Enseguida le hubiera pedido que me explicara cómo se creó la fuerza de gravedad, que por supuesto es una de las razones de que exista la materia. ¿De dónde surgió? ¿O cómo se creó la fuerza electromagnética, que es otra de las razones de que la materia exista? O incluso la fuerza nuclear fuerte o la fuerza nuclear débil, que se presentan al nivel del núcleo atómico y son imprescindibles para que la materia exista, y que al parecer le faltaron mencionar en su teoría. ¿De dónde surgieron? ¿Cómo se crearon? ¿Espontáneamente? La tercera cosa que le hubiera cuestionado es que expone en su teoría la creación espontánea, y eso me recuerda a otra teoría, a la teoría de la generación espontánea, en la que se afirmaba que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las dos, lo cual Louis Pasteur demostró que era una falacia. Además de que es importante señalar que la mayoría de las teorías de Hawking no han sido comprobadas. Son solo teorías muy aplaudidas. Pero lo que sí es verdad es que la generación espontánea está demostrada de que no existe, y seguramente la creación espontánea de Hawking tampoco existe. Hawking se pregunta en su libro El Gran Diseño, en la página 14, si será posible que algún día se llegue finalmente a una teoría última del universo que incluya todas las fuerzas y prediga cada una de las observaciones que podamos hacer. Es interesante, al parecer Hawking, sin saberlo, quería encontrar una teoría única que describa a Elohim. Stephen Hawking afirma que la teoría M que él expone en su libro es la que él cree que es la teoría final y que puede ofrecer respuestas a las preguntas de la creación. Claro, él habla del universo y no solo del cielo y la tierra. Afirma que existen muchos universos que fueron creados de la nada, sin la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Esto significa que él tenía una concepción muy reducida de Dios, al concebirlo en un Elohim de otra clase o condición, esto es, en un ser. Y afirma que dicha multitud de universos surge naturalmente de la ley física. Irónicamente, esto último que está diciendo es lo que Hawking critica en su libro, en el mismo libro, refiriéndose a los estoicos, quienes en el siglo III a.C., tal y como menciona en su mismo libro, en la página 29 del Gran Diseño, dice que los estoicos describieron los procesos físicos en términos legales y se burla de ellos, ya que creyeron necesario reforzar dichas leyes, aunque los objetos que debían obedecerlas fueran inanimados. Sin embargo, Hawking se convierte en lo que critica, al defender su teoría igual que los estoicos, pues él de igual manera afirma que los universos surgen naturalmente de la ley física. O sea, ¿cómo? ¿De un cúmulo de leyes? Y ellos, es decir, los universos, me imagino, las obedecen, como esperaban los estoicos. También por ello critica que ese tipo de pensamiento, seguimos en otro video, Stephen Hawking también critica el pensamiento de Tomás de Aquino, quien dijo: es claro que los objetos inanimados alcanzan su fin no por azar, sino por intención,
Por lo tanto, existe un ser personal, inteligente, por quien todo en la naturaleza está ordenado a su fin. Además, Hawking sigue criticando a otros científicos en ese libro. Va criticando a Aristóteles, a Galileo, a Descartes, a Newton y por último a Kepler, quien afirmó que los planetas tienen percepción sensorial y siguen conscientemente las leyes de movimiento captadas por su mente, lo cual Hawking rechaza, pues todos estos científicos afirman que las leyes son obras de Dios. En la página 21 de su libro, Stephen Hawking nos dice que una vez que nos damos cuenta de dichos patrones, resulta claro que los eclipses no dependen de las veleidades de seres sobrenaturales, sino que están gobernados por leyes. Yo le preguntaría a Hawking, ¿gobernados? ¿Y ellos, los eclipses, obedecen? ¿Con intención, como decía Tomás de Aquino, o por percepción sensorial, como decía Kepler? Hawking defiende su teoría de que Dios no existe en sus propias palabras, afirmando que los universos proceden naturalmente de las leyes físicas. Con esto logra reducir a la materia en un conjunto de leyes y no de fuerzas. Porque bueno, me inclino a pensar que Stephen Hawking sabía que las leyes se derivan de las fuerzas, pero lo que no sabía es de dónde derivan las fuerzas. Por lo anterior, Hawking decide ignorar las fuerzas en sus teorías, ya que no puede explicar su origen, y las reduce a leyes. Así nadie le va a cuestionar. Es como decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Las fuerzas o las leyes? Para Hawking, los universos proceden naturalmente de las leyes físicas y no de las fuerzas. Históricamente, no había habido un científico que dedicara tanto tiempo en tratar de demostrar que no existe un creador o un Dios. Stephen Hawking es este científico, es moderno y dejó un impacto fuerte en sus seguidores en este tiempo, y es por eso que es importante que analicemos qué tipo de científico era. Más adelante, Hawking explica que su libro El Gran Diseño se enraiza en el determinismo científico de Pierre-Simon Laplace, que fue un científico que vivió en 1749 y murió en 1827. El determinismo científico sostiene que todo lo que sucede está causalmente determinado por la irrompible cadena causa-consecuencia, y por lo tanto el estado actual determina en algún sentido el futuro. En otras palabras, nos dice que un conjunto completo de leyes determina completamente tanto el futuro como el pasado, y por lo tanto esto excluye la posibilidad de los milagros o un papel activo de Dios. Palabras de Hawking. Así Hawking afirma que es determinista. Sin embargo, Hawking, para definir su teoría del origen del universo que surgió de la nada, echa mano de las casi irreconciliables teoría de la relatividad y teoría de la física cuántica, que a su vez esta última es una teoría física en la que el proceso de medida no es determinista, sino todo lo contrario, lo cual contradice totalmente el supuesto enraizamiento del libro de Hawking en el determinismo. Irónico, se vivía contradiciendo a como se le acomodaba. Por tanto, considero que Hawking era un científico que echaba mano de la teoría que le acomodaba y cuando le acomodaba,
aunque esto implique contradecirlas entre sí o incluso contradecirse a sí mismo, que por cierto lo hizo varias veces a lo largo de los años y la gente continúa aplaudiendo sus teorías, aunque no se comprueben. Increíble. Así que, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Deja tus comentarios y continuamos. Te leo. La teoría de la física cuántica explica que dados dos sistemas físicos con el mismo estado cuántico, al medir sobre ellos una cierta magnitud, no tiene por qué obtenerse el mismo valor, como en el determinismo, desobedeciendo toda la lógica de la ley. Esto es, porque los átomos son impredecibles, no siguen las reglas ordenadas de la gravedad, y por tanto existe una diversa multiplicidad de estados, ya que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades, donde la materia no es estática y tampoco predecible, por lo que es difícil describir patrones con leyes en todos sus comportamientos. Y es muy interesante cuando encontraron los textos gnósticos de Nag Hammadi, leer en el tratado tripartito que se reconoce cualidades de la física cuántica, donde dice: del Hijo proceden las realidades eternas, totalidades emanadas y engendradas gradualmente para poder existir en sí mismas, próximas a la inagotabilidad del Padre. Física cuántica en los textos de Nag Hammadi, en donde nos explican al Padre eterno, en donde nos explican qué es lo que le decía Yeshua HaMashiach a sus apóstoles. Esto les decía. Y Él es el Hijo, el primogénito, el unigénito. ¿Cómo sabían esos textos? ¿Cómo fueron escritos? Física cuántica en la antigüedad. Textos inspirados por el Hijo, por el primogénito. Bueno, pues deja tus comentarios, platicamos, cuéntame de esas cosas raras que a veces pasan. Yo no había notado este rayito de luz. ¿Ha estado siempre en todos mis videos? ¿Qué onda con ese rayito de luz? Me dispongo a continuar el estudio, pero la verdad es que pues vamos a compartirles ahora el estudio, el rayito y yo. Porque además quiero aclarar que el rayito está enfrente de mí. O sea, el foco está atrás de mí. Y el rayito está enfrente. Y no tengo luz arriba. Qué chistoso. Porque físicamente pues debe de tener una explicación científica esto, ¿no? Ni idea. Así que bueno, el rayito y yo vamos a continuar el estudio en los siguientes videos. Ok. Y si me muevo, pues dices, es un daño en la cámara, ¿no? Bueno, pero pues entonces, miren lo que les decía, está enfrente
no tengo focos de donde ni enfrente, o sea, no hay focos más que el de atrás. Entonces, ¿por qué está enfrente? Interesante la óptica, ¿no? El fenómeno de la óptica a mí me interesa mucho, pero pues no es un daño en la cámara, está enfrente de mí, no está atrás. ¿Qué onda? Bueno, a ver si alguien me puede compartir algún conocimiento de óptica, que nos compartan qué fenómeno podría ser. El único foco es aquel, pero no viene, el rayito no viene de ahí, el rayito viene de la parte oscura. Bueno, pues vamos a continuar. Estaba diciendo que para mí todo lo que existe se deriva de fuerzas y no de leyes. Las leyes son solo creadas por nuestra mente humana para describir determinado fenómeno no absoluto. La razón por la cual existe o de dónde emana la fuerza de atracción gravitacional o de gravedad no la pueden explicar los científicos. Incluso Stephen Hawking se salta esa parte. Es importante señalar que científicos como el gran Sir Isaac Newton han podido describir esta fuerza o aplicación del poder y otras más al comprender su comportamiento, y las plasmaron en lo que los humanos denominaron leyes, que significa, según la RAE, reglas fijas. Sin embargo, muchas de estas leyes se cumplen o no bajo condiciones, es decir, existen muchas variables en los cómo y en los por qué actúan así o asá. Las diferentes fuerzas y fenómenos físicos, químicos, biológicos o incluso los fenómenos naturales tienen muchas variables para que se cumplan o no lo que nosotros hemos determinado como sus leyes, que las explican. Bueno, pues esta fuerza, si actúa así y tiene estas condiciones, bueno, pues va a pasar esto, ¿no? Pero se tienen que cumplir esas condiciones o esas variables para que la ley o la regla fija siempre sea exacta. Sin embargo, la naturaleza pues realmente no es exacta. Los fenómenos químicos y biológicos tienen muchísimas variables y eso va a hacer que todos los fenómenos pues se puedan describir con ciertas leyes, pero no hay una sola ley que pueda amalgamar todas, como quería Stephen Hawking. Por lo anterior, debemos comprender que no se puede reducir a Elohim en una colección de leyes o reglas fijas que sabiamente hemos descubierto los seres humanos. Por lo anterior, estaba diciendo en el video pasado, debemos comprender que no se puede reducir a Elohim o Elohim en una colección de leyes o de reglas fijas que sabiamente hemos descubierto los seres humanos. Yo diría con su ayuda, pero digamos que nosotros solitos pudimos encontrar esas leyes que describen fenómenos físicos, químicos, naturales, biológicos, ya que él, Elohim, es tan infinito, más que Elohim, el Padre Eterno. Él es infinito, Él es el incognoscible, porque siempre habrá más que conocer de Él.
Bien, esa ley que diseñó Newton para describir la fuerza de atracción gravitacional o de gravedad es la conocida ley de la gravitación universal. Dice, cualquier par de cuerpos se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Escrito en símbolos algebraicos, queda así. Esta es la fórmula que describe la ley de gravitación universal. Y Newton, que nació en 1643 y murió en 1727, fue astrónomo, físico y matemático, fue el responsable de describir la ley de gravitación universal o de la fuerza de gravedad. Nos dejó saber siempre que él dedicaba tiempo para estudiar la Biblia y por supuesto teología, que creía en un solo creador y rechazaba la Trinidad romana, no pitagórica, y escribió varios libros de teología, que confieso no los he leído y que tengo muchísimas ganas de encontrar alguno en alguna biblioteca. Acá donde yo vivo no hay bibliotecas, a lo mejor en la ciudad, a unas 2 horas, ahí probablemente haya una biblioteca y pueda yo acceder a uno de estos libros que Newton escribió. ¿Tú qué opinas? Bien, pues el rayito ya se movió, ahora está hacia este lado, ya no me queda enfrente de la cara, ahora está diagonal. Sigue enfrente de mí, pero ya no sobre la cara, sino diagonal. Es como si viniera ahora de otro lado, así. Bien, continuemos. Finalmente, los grandes científicos, estudiosos de nuestros tiempos, explican que todo se lo debemos a las fuerzas, poderes fundamentales. Esto es demasiado interesante y además importante analizarlo, ya que las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas o poderes que existen en el universo y que no tienen explicación o que no se pueden explicar en función de otras fuerzas más básicas. Estas fuerzas fundamentales son las principales responsables de todo lo que existe, o de que todo lo que existe exista como lo conocemos, y básicamente son 4. Son esas fuerzas que los científicos no nos pueden explicar. La primera es la fuerza. No voy a alcanzar las 4 fuerzas a explicarlas en este video. Solamente las voy a enumerar. La primera es la fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. La segunda es la fuerza electromagnética. La tercera es la fuerza nuclear fuerte y la cuarta es la fuerza nuclear débil. En los siguientes videos voy a explicar cada una de estas fuerzas. Deja tus comentarios. Quiero aclarar que es de noche. No vayan a pensar que hay un agujero en mi techo y se está colando la luz del día. Y conforme va avanzando la luz del sol, pues va moviéndose el rayito, ¿no? Es de noche. Es de noche, está oscuro aquí. Son las 12:41 de la madrugada. Y el rayito efectivamente pues ya caminó. Bien, las 4 fuerzas fundamentales, estamos en eso. La primera es la
fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro y afecta a toda la materia. Esa es la fuerza gravitacional. Enseguida, la fuerza electromagnética es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas y afecta solo a los cuerpos electrónicamente cargados. Es más intensa que la gravitacional. Quiero aclarar en este punto que prácticamente todos los cuerpos están cargados, aunque a veces sus cargas están en equilibrio. Bien, pero se nota el magnetismo cuando las cargas no están en equilibrio y entonces hay cierta fuerza de atracción electromagnética. La tercera fuerza fundamental es la fuerza nuclear fuerte. Es la fuerza que mantiene unidos a las partículas de los núcleos atómicos. Es más intensa que la electromagnética que vimos o que comentamos ahorita, anteriormente. Y por último, la fuerza nuclear débil es la fuerza responsable de la desintegración beta de los neutrones, es decir, de la radiactividad, y su intensidad es menor que la electromagnética. La verdad es que los científicos no saben cómo explicar el origen de estas fuerzas y se han conformado con decir que todo lo que sucede en el universo se debe a la intervención de una o más de estas 4 fuerzas fundamentales. En otras palabras, yo diría que todo lo que sucede en el universo se debe a la aplicación del poder fundamental, Elohim, del cual emanan las 4 fuerzas fundamentales. He aquí la explicación científica de Elohim. Así que, si hay una explicación científica de Elohim o Elohim, pues es esta. Las 4 fuerzas fundamentales. La existencia del poder fundamental, Elohim. He aquí lo que los científicos como Hawking, que niegan la existencia de un creador, siempre se pasan por alto. Es decir, evitan el tema para no tener que explicar el origen de estas 4 fuerzas fundamentales. Y mejor hablan de leyes, para no decir, no sé de dónde vienen estas fuerzas, para no decir que no entienden, pero que estas fuerzas fundamentales no las pueden explicar, porque en realidad nadie puede explicar en todo sentido a la totalidad de los poderes, al poder fundamental, a Elohim y al Padre Eterno. Amén. La ciencia en el Génesis.